En el afán de decir cuán bonito es un bebé, es frecuente escuchar el siguiente comentario: qué divino el niño, o qué divino aquello. Y todo por señalar algo que realmente nos gusta mucho, que es muy bonito. Sin embargo, nada más errado. Usted podrá decirle a su hijo, al bebé, qué lindo está, es un muñequito de felpa, cualquier palabra cariñosa, pero divino únicamente el Señor. Y esa es la razón por la cual durante esta semana estaremos analizando 3 acontecimientos especiales en los cuales Jesús demuestra sin duda alguna que no solamente era 100% humano, sino que también era 100% divino. Y la lección se ha titulado Señales de Divinidad. Y me encuentro en el Antiguo Testamento en un acontecimiento extraordinario por demás entre Moisés y el Señor. Moisés le hace una pregunta al Señor diciéndole: oye, ¿y de parte de quién digo que iré? Y el Creador le contesta en el capítulo 3 de Éxodo y el verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Etimológicamente, el vocablo señales deriva de una indicación, una marca, aquello que te dirige hacia cierto lugar con un cierto objetivo. Y en el caso divinidad, es exclusivamente para establecer una relación con Dios, algo perteneciente exclusivamente a Dios. En otras palabras, si uniéramos ambos vocablos, entonces estaríamos diciendo todo aquello que te señala, todas aquellas indicaciones o las marcas que se están dejando que te conducen directamente ante la presencia de Dios. Estudiando esta área, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿en verdad Jesús era divino? Para esto debemos de considerar un acontecimiento muy especial a la luz del libro de Juan, que es el libro que nos está ocupando durante este trimestre. Y estoy en el capítulo 6. Juan capítulo 6, si usted me acompaña, por favor. Y vamos a analizar un momento el episodio desde el verso 16 al verso 21, cuando Jesús anda sobre el mar. Ya de noche, descienden sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya estaba oscuro, pero Jesús no había venido con ellos. Y entonces el mar, un poco embravecido, había un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Primer punto, estoy en el verso 19. Y tuvieron miedo. Aquí hacemos una breve pausa para recordar que dentro del léxico del Señor, de la divinidad, este vocablo, miedo, no existe. La primera vez que aparece la encontramos en Génesis en el capítulo 3 y el verso 10, cuando en aquella oportunidad el Señor le pregunta a Adán en dónde está. Y dice la palabra de Dios: y él respondió: es que oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué cosa? Miedo. ¿Por qué razón? Porque estaba desnudo y entonces me escondí. Hay una conexión bastante interesante que vamos a hacer en este instante. En primer lugar, esta percepción de miedo acidificó el pH del organismo de Adán, razón por la cual su organismo comenzó entonces a evolucionar hacia una decadencia, hacia una degradación. De ahí el concepto de que la separación entonces de la relación íntima con Dios establecería una muerte, moriría indefectiblemente. Ahora bien, el miedo, dice la palabra de Dios, de que él se sintió desnudo, en otras palabras, desamparado.
De acuerdo a la costumbre judaica, tal y como lo hemos estudiado en alguna oportunidad, el estar vestido era sinónimo de estar casado en el caso de la relación mujer y hombre. Y cuando a ésta se le desnudaba, simplemente era porque se le consideraba divorciada, abandonada entonces a su suerte, y ella tenía miedo porque estaba a expensas de cualquier cosa que le pudiese suceder y por lo tanto se esconde. Es exactamente la misma circunstancia de aquellos que, no habiendo establecido una relación íntima con Dios, tal y como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 6 y verso 16, le pedirán a las piedras que les escondan del rostro de aquel que viene en gloria en aquel gran día. Así que tome nota. De acuerdo a este concepto, el vocablo de miedo que experimentaron los discípulos al ver a Jesús caminando sobre el mar, independientemente de que la hayan reconocido como tal, denota un vacío y una ausencia de la certeza de que todo está bajo control si Jesús está viviendo en su corazón. En otras palabras, son dependientes de ellos mismos. La respuesta es interesantísima. Dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 6 y el verso 20. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Es que el amor echa fuera el temor, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, Dios echa fuera el temor porque Él lo puede todo. Es que si Él conmigo, pues ¿quién contra mí? Así que, en otras palabras, Jesús les dijo a los discípulos: bien, tranquilos muchachos, si tienen miedo, tranquilos. Al que estaban esperando para que les dé seguridad, ya está aquí. Yo soy el único que te puede dar tranquilidad, serenidad en medio de este mar tempestuoso, para que tú ya no sientas miedo, porque ya no estás solo, porque ahora yo estoy casado contigo. Tranquilo, ya estoy aquí, todo estará en orden. Me llama mucho la atención porque más que un verbo en este caso, el yo soy es la circunstancia absoluta de que todo lo que necesita el hombre está en Jesús, está en la presencia de Él. Él es la satisfacción de cualquier necesidad que tiene el ser humano. El verbo es Jesús, y analicémoslo a la luz del capítulo 1 del libro de Juan. Estoy en el capítulo 1 y el verso 1, y dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo. El verbo en este caso es yo soy, es un vocablo de acción, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, está diciendo yo soy es Dios, pero el verso 14 aclara la situación de quién es yo soy. Y aquel verbo, aquel yo soy, fue hecho carne, habitó entre nosotros, varón de dolores experimentado en quebranto, y no tomó para sí gloria alguna, sino que despojándose de todo, se hizo uno como nosotros. De ahí un hijo del hombre. Uno más que se confunde. Y dice la palabra de Dios: Juan dio testimonio, verso 15, de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer, y a Él le estamos dando a conocer. Se presenta entonces de que el Señor Jesús es Hijo de Dios, es el verbo, es el yo soy, es Dios mismo entonces también. Un 100% de divinidad, es el 100% de divinidad, aquel que de tal manera nos amó, que lo dejó todo para hacerse uno como nosotros, un hijo de hombre, uno igual a nosotros. Ahora, dice la palabra de Dios, y estoy para que ustedes me sigan, por favor, a Juan capítulo 18, verso 4 y 5. La relación es interesante, independientemente de la circunstancia, porque la respuesta que da el Señor es una respuesta, insisto, que satisface. Estoy en Juan, en el capítulo 18, y el verso 4 al 5. Y la palabra de Dios dice: y Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Estamos hablando de la circunstancia en la cual los romanos llegan a prender a Jesús. Y él les pregunta: ¿a quién están buscando? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. E inmediatamente Jesús les dijo: yo soy. Satisface la necesidad
de que encuentren a aquel que están buscando, incluso los que le están buscando para asesinarlo. Este concepto de aceptación de a quién están buscando, a quién necesitas, Jesús es la respuesta. Jesús es la misma respuesta para el faraón cuando le preguntan, oye, ¿de parte de quién vienes? Y en otras palabras, Moisés le está diciendo, mira, a ver si me toman el concepto, mira, esa gran necesidad, ese gran vacío, esa gran ansiedad, eso que tú estás viendo que no sabes cómo llenar, pues Él es. Vengo de parte de aquel que te puede llenar. Vengo de parte de aquel que tiene todas las respuestas. Vengo de parte de aquel que es el único que logra satisfacer las necesidades del ser humano. Cuando se presenta a ti, cuando tú tienes ese vacío en el corazón, esa ansiedad y estás buscando una respuesta, entonces Él levanta la mano y te dice, oye, yo soy el que estás buscando. Me has tenido siempre al lado. Pareciera que es mentira cuando a veces buscamos sin darnos cuenta que enfrente siempre hemos tenido la respuesta. En este caso, siempre le hemos tenido al lado, Él, su mano sobre nuestro hombro. La mayor necesidad del ser humano, en la forma más específica y más álgida, cuando en una situación trascendental de vida o muerte, busca una respuesta, Él está a tu lado y te dice, oye, yo soy la respuesta que tú estás buscando. Vayamos entonces, una vez que tenemos claro quién es Jesús, la esencia 100% humana y en una unión 100% divina por un amor incomprensible hacia nosotros. Vayamos a 3 circunstancias especiales que son las que se enfocan durante esta semana. La primera de ellas, la alimentación de los 5,000 y está registrada en Juan en el capítulo 6. Estamos en Juan en el capítulo 6 del verso 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía una gran multitud. Subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, recuerden ustedes, una celebración en la cual llegaban muchísimas personas de todos lados. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Y aquí me detengo para analizar la palabra, el vocablo probar. Probar implica etimológicamente examinar, ensayar con el objetivo de aprender, no de hacerte fracasar, sino que de que crezcas, de que aprendas. Es un test, un examen. Los exámenes, tanto en los estudios, en la universidad, correctamente elaborados, no llevan el propósito de que tú fracases, sino que llevan el propósito, independientemente de que miden tu grado de conocimiento, de que aprendas, porque los errores cometidos, entonces los estudias para ya no volverlos a cometer. Un examen entonces es algo beneficioso. Sin embargo, esto es contrastante con el vocablo tentar, porque la tentación es una prueba que busca que tú fracases y etimológicamente el significado es causar daño. Incluso trata de romper tu fortaleza física. Eso es la tentación. Así que el Señor no tienta al ser humano. El Señor te pone a prueba con el claro objetivo positivo de que nosotros crezcamos espiritualmente. La pregunta es, ¿y entonces qué enseñanza pudo haberle dado a Felipe en ese instante? Bueno, Felipe se consterna porque ve a 5,000 personas y ellos no tienen cómo ofrecerles alimento. De hecho, la palabra de Dios dice en el capítulo 6 de Juan que Felipe le respondió en el verso 7, mira, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, que tomase un poco. Uno de sus discípulos en el verso 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? En otras palabras, estaban en un callejón sin salida. Los discípulos no sabían qué hacer. Qué maravillosa oportunidad la de Dios. De nuevo, la de Jesús también. De nuevo, volvemos a recordar el siguiente concepto.
En la debilidad del ser humano es la maravillosa oportunidad de que Dios se manifieste poderosamente. El Señor ya lo sabía. El Señor ya sabía que ellos ellos no tenían una respuesta. Sin embargo, les hace la pregunta a propósito para que cuando ellos manifiesten su incapacidad, su falta de ¿y ahora qué hago?, entonces tengan que acudir a Él. Hermosa lección. Apreciado amigo y hermano, cuando creas que todo está oscuro, cuando no sepas para dónde salir, llama a papá y Él te dirá: tranquilo, no te preocupes, yo soy el que te va a ayudar, yo soy el que te sacará adelante. Tranquilos muchachos, yo soy el que resolverá el problema de cómo alimentar a estos 5,000. Y se manifiesta entonces la divinidad en su 100% que estaba habitando en el Señor Jesús, porque Él es Dios. Sigamos adelante. Vayamos al segundo acontecimiento, y este lo registramos en Juan, en el capítulo 9, y estamos en el verso 1. Juan capítulo 9 y verso 1. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y me detengo un instante. En primer lugar, el Señor Jesús pudo haber pasado y no es que no lo haya visto, simplemente no advertirlo, pasarlo por alto. No tenía importancia. Sin embargo, se detuvo. Se detuvo y lo vio. Hay un concepto distinto entre simplemente lo que es pasar tu vista por adelante y ni siquiera estás consciente de lo que estás viendo. Pero etimológicamente el vocablo ver viene de mirare, que significa, que en su raíz más profunda significa escudriñar, irse a fondo sin perder detalle. Él lo vio y te ve no solamente por fuera, sino que en su infinito amor el Señor tiene la capacidad de ver a este ciego por dentro. Ve una enorme necesidad, ve a aquel que de manera congénita ha sido ciego toda su vida, sea por herencia o por una mutación. Independientemente de cuál sea la razón, ve una necesidad y ve una oportunidad para manifestarse poderosamente. La pregunta de aquellos que mantienen su observancia todavía en las cosas de afuera y se olvidan que el Señor es eminentemente interno, le preguntan, verso 2, sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el verso 3 responde Jesús: no es quien pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Apreciados amigos y hermanos, ¿qué más da cuál es la causa? Siempre estamos buscando encontrar un culpable. Eso es precisamente la experiencia de Génesis capítulo 3. No, mira, la mujer que tú me diste. No, la serpiente que tú creaste. Al final terminamos echándole la culpa a Dios por culpa del Señor, porque Él no se manifestó. ¿Dónde está Dios que no ha hecho nada para ver tantas muertes? Vamos, decía la hija de un evangelista, nos hemos esmerado tanto en sacar a Dios de las escuelas, que ¿por qué ahora reclamamos dónde está? Si nosotros mismos lo hemos echado, y lo hemos echado de nuestra vida, lo hemos echado de nuestros hogares, ¿por qué entonces reclamamos dónde está? Apreciados amigos, la palabra de Dios es clara cuando el Señor le dice: mira, no trates de encontrar culpables, mejor vayamos hacia una respuesta, hacia una solución para que se manifieste el poder de Dios. No es cuestión de que el Señor sea presumido, es cuestión de que es consecuencia de cuando tú estableces una relación íntima con Dios, inevitablemente como resultado se verán las maravillas de Jehová. Y esto es lo que encontramos en Hechos, en el capítulo 2 y el verso 10. La única razón de ser llenos del poder del Espíritu Santo es para contar a otros cuán grandes cosas el Señor está haciendo por nosotros. ¿En dónde está Dios? Dios siempre está justo al alcance de lo que tus ojos quieran ver, pero porque lo aceptas tal y como Él es, no como tú quieres que se presente. Vayamos a un tercer acontecimiento. ¿Qué les parece? Este se encuentra registrado en Génesis en el capítulo 11 y hablamos acerca de Lázaro. Y este hecho es todavía muchísimo más íntimo y más profundo. Tiene una relación más personal.
La palabra de Dios dice en el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues, verso 3, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, tome nota, el que amas está enfermo. En otras palabras, previamente ya existía una relación entre Lázaro y Jesús, pero no era una relación de simplemente, así yo sé aquel que está por allá. No, había una relación más íntima, había una relación más profunda. Lázaro y Jesús se amaban, habían establecido un vínculo. Sin duda alguna, pues Lázaro ya no vivía, sino que vivía Jesús en su lugar. El Señor se toma un tiempo, pero dice la palabra de Dios en el verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. La pregunta es, ¿por qué? ¿Se equivocó el Señor en el diagnóstico? Apreciados amigos y hermanos, si es verdad que ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, toma nota entonces, el que está en Cristo, el tal no puede morir. Inevitablemente tarde o temprano se levantará del polvo de la tierra, pero no morirá. El hecho de que tus pulmones dejen de respirar, que tu corazón se detenga si estás en el Señor, no significa que estás muerto. Desde el concepto divino estamos dormidos, listos para ser despertados por una voz extraordinaria, porque los muertos no se levantan, porque en términos de eternidad, en términos divinos, morir es aquel que no volverá a existir nunca más. El que está en Cristo no puede morir. Eso nos establece sin duda alguna que la relación que había entre Jesús y Lázaro era una relación en la cual Lázaro simplemente estaba durmiendo. Tarde o temprano él iba a resucitar. De hecho, Marta y María lo sabían, pero ellas esperaban de que él hubiese estado más tiempo con ellos. De hecho, el capítulo 11 dice en el verso 11, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Tome nota de que la forma en que se expresa Jesús de Lázaro es de que es un amigo. Etimológicamente, el vocablo amigo es el que te ama. Eso significa, en otras palabras, enemigo es pues el que no te ama. Insisto, una relación especial, la relación que tú y yo debemos de tener con Jesús, de tal manera que el Señor simplemente diga, oye, lo que le está sucediendo no es de muerte, porque simple y sencillamente es imposible que Él muera, porque yo ya estoy viviendo dentro de Él y yo soy eterno. Qué dolor el que causa el pecado. Jesús llega, se presenta y encuentra con que Marta, María, las hermanas, todavía no tomando el concepto de ¿por qué no viniste antes? Si no, él no hubiera muerto, porque estamos seguros que tú lo hubieras sanado. Pero no se dan cuenta que Lázaro ya estaba sano, pero para la eternidad. Es cuestión de empezar a pensar con la mente del Señor. Dejar de pensar con la mente de este mundo. Sin embargo, la parte 100% humana del Señor se conmueve cuando ve no que Lázaro esté dormido, porque él simplemente sabe que él se levantará, sino le conmueve ver el dolor que causa el pecado a su obra más extraordinaria de la creación. Y ven aquellos en donde las lágrimas no son de felicidad, sino que son de dolor. De allí la promesa, viene el día en donde se dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo soy. La pregunta es, ¿quién es Él para ti? ¿Quién es para mí? No estamos hablando de un ser inaccesible. Al contrario, estamos hablando de aquel que se hizo uno como nosotros para que en tu mayor momento de necesidad simplemente digas, ¿dónde está? Y escucharás la respuesta. Lo que tanto buscas. Yo soy el que buscas. Aquí estoy. Apreciados amigos hermanos, vamos de regreso a casa. Y será extraordinario entonces toparnos con quizás el listado de aquellos que estén llamando para que sean salvos por la eternidad. Carlos Navas, ¿dónde está? ¿Dónde está José? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Isabel? Y levantando entonces
las manos, Jesús en nosotros dirá: yo soy Marta, yo soy Carlos, yo soy Luis, aquí estoy, soy tu hijo. ¿Verdad que sí? Eres imagen y semejanza mía. Ven entonces y toma heredad de aquella morada que se ha venido a hacer con tanto amor para ti. Deja que responda el Señor en tu lugar. Deja que el Señor exista en tu corazón. Deja que el gran yo soy conteste cuando te llamen a ti.